quisiera tomar contacto con Ramiro García, él es abogado. Ramiro, buenos días, bienvenido a Visionarias, porque pues haciendo alusión a lo que acabo de decir, esta no es la primera vez que estamos entrampados en una bronca entre el gobierno, entre el ejecutivo y el legislativo, en donde no se priorizan los intereses del país, no están peleando porque esto le conviene más o le conviene menos al Ecuador, están peleando por sus intereses personales y están peleando por salvar el pellejo. Y nos han expuesto y nos han puesto frente al abismo de que no hay más salida que la muerte cruzada o una consulta popular. Es decir, estamos expuestos a estas soluciones extremas muy riesgosas y que dan una señal al mundo de una inestabilidad y de un caos que a nadie le interesa, a nadie le atrae. No sé cuál es su criterio frente a este planteamiento. Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto es el Ecuador desde el regreso a la democracia. Es decir, no hemos avanzado nada. Desde cuando Jaime Roldós en los 80s, a inicios de los 80s, denunciaba a los patriarcas de la componenda que desde el legislativo estaban tratando de menoscabar su capacidad de gobernar, hasta hoy, pues más o menos hemos girado alrededor de la misma dinámica. Vemos que hay igual casos de corrupción, exigencia de contratos o prebendas, eso lo vimos en los gobiernos pasados también, lo estamos viendo en este periodo. Lo inédito es que el presidente denuncie con nombres y apellidos quiénes son los que van con peticiones fuera de lo legal, por decirlo de alguna manera. Eso es lo inédito. Lo inédito también, y en esto creo que usted me dará la razón, es que tengamos un gobierno que a casi un año de ejercer el poder sin denuncias de corrupción. Es decir, sin los sobreprecios, sin los contratos a dedo, más allá de que puede haber problemas en cuanto a la administración pública en ciertos sectores, que por supuesto podemos tener todos una visión diferente, pero esto también resulta inédito. En donde sí no hemos avanzado es en el legislativo. Un legislativo que con diferentes agendas busca poner contra las cuerdas al gobierno de forma de ponerlo en una condición de desventaja a la hora de negociar políticamente. ¿Negociar qué? En eso tenemos que ser absolutamente claros. Tenemos un bloque, el bloque más grande del legislativo, que es el bloque del correísmo, UNES, que tiene básicamente un solo punto en la agenda, que es licuar la responsabilidad penal de Correa y de los otros altos mandos que se encuentran actualmente presos o prófugos. Punto, no más. Tenemos un Partido Social Cristiano que de forma inexplicable, porque eso sí, la verdad, no se puede entender, está jugando o haciendo el juego al correísmo. Ayer hemos visto una rueda de prensa en donde estaban todos metidos, en una alianza que evidentemente de ideológica no tiene absolutamente nada, es decir, por un lado unos que se autodefinen como socialistas y por otro lado otros que se autodefinen como centro derecha, juntitos de la mano en una empresa en la que todo el resto del país los mira y los mira absortos. Básicamente, la idea de unos y de otros, con agendas diferentes, pero con un proyecto propio, es tomarse los órganos de control. ¿Por qué? Porque ya está claro que el presidente no puede contar con el legislativo para nuevos instrumentos legales, para nuevas leyes. No lo puede hacer. Por lo tanto, ya ha asumido, y eso me parece adecuado, que tiene que gobernar con lo que tiene. Debe gobernar con lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un montón de leyes, tiene un montón de impuestos, tiene un montón de instrumentos económicos que tiene que activar, que tiene que poner a funcionar y gobernar. Es decir, sin contar con un legislativo que le pueda solucionar tal o cual tema o tal o cual sector a través de una nueva ley. Listo. Claro, al darse cuenta estos bloques legislativos que el bloqueo desde el legislativo no es suficiente, pues ahora van por la vía de fiscalización hacia los órganos de control. Claro. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se transforma en la quinceañera de la fiesta.
ahí es donde tienen que caer. Entonces, claro, todos los barcos piratas enfocan claramente al tesoro del rey, que es el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque es el Consejo de Participación Ciudadana el que elige todas las autoridades de control. Entonces, obviamente, el momento en que se puede controlar a los que controlan, o se puede dirigir a los que controlan, el momento en que puedan poner Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, entonces ya el chantaje no es solamente el bloqueo, sino, como sucedió en muchos otros gobiernos, y en esto el Partido Social Cristiano tiene muchísima experiencia. Acordemos lo que pasó en el gobierno de Sisto Gramallén, en donde por la vía judicial se resolvieron los temas políticos. Lo mismo pasó con Bucaram, lo mismo pasó con Maguad, lo mismo pasó con Gutiérrez. Es decir, la posibilidad de judicializar y de perseguir judicialmente a los rivales políticos, que es digamos que uno de los deportes nacionales que hemos venido practicando casi 40 años. Claro, pero no sé, siempre este tema de la persecución judicial como que se pone todo en el mismo saco, ¿no? Y no sé también si es que pues desde la presidencia, por ejemplo, ahora que estábamos hablando antes con Fernando Villavicencio, podría haber importantísimas delaciones por parte del excontralor Carlos Polit, que pues seguramente tiene temblando a varios jefes políticos, empresarios, asambleístas, exasambleístas y demás, exministros. Entonces, si es que hay esa delación, y pues se abren los procesos judiciales en contra de estas personas que hoy están jugando un papel importante en medio de esta crisis política, eso se pueda catalogar como persecución judicial. O sea, como que hay ese fino límite, ¿no? Yo creo que tanto el presidente como los otros órganos del Estado tienen que dejar que la justicia haga lo suyo. Por supuesto, lo que usted decía hace un momento tiene mucho que ver. El tema de Polit, a más de uno le pondrá a sudar frío. En la Contraloría General del Estado fue durante 10 años una suerte de casa de jabonero donde todo el mundo caía, y sin lugar, además, donde todos los grandes negociados se legitimaron, y se legitimaron a cambio de prebendas que ahora que al haber sido introducidas al sistema económico en los Estados Unidos, se considera como money laundering o lavado de activos allá, y es justamente por esa razón que se le procesa a Polit. Estaba leyendo el auto de imputación a Polit, y justamente hablan de coimas, de sobornos, bribery, y que ese producto de esas coimas, de esos sobornos, fue introducido a través de ciertas empresas, a través de ciertas cuentas, y que esto se considera por parte de la justicia, además lo están procesando ante el gran jurado, que no es poca cosa, como por lavado de activos. Obviamente, dentro del sistema procesal estadounidense, que lo conozco más o menos bien, una de las formas de poder atenuar las posibles consecuencias del delito, la pena, las diferentes sanciones, es la delación. Y claro, sin lugar a dudas, en este momento Polit estará pensando primero en su cabeza, más que en el pellejo de los demás que están involucrados en esto. Además, no va solo. De lo que leí en el auto de imputación, y no ponen los nombres, pero ponen 4 personas más, un funcionario y 2 empresarios más. Hablan sobre Seguro Sucre también, hablan sobre Odebrecht. Es decir, están levantando la tapa de una olla de grillos, están levantando están abriendo la caja de Pandora, y vamos a ver qué sale de esto. Claro, pero en el proceso de Polit, si nos podemos, y nos podemos pasar toda la mañana, Ramiro, y no es del caso, pero si analizamos un poquito a fondo el caso de Polit, vayámonos a la bronca con José Serrano, ¿no? Ahí ya se pelearon los compadres, hubo traiciones, hubo delaciones, sacaron unos documentos, escondieron otros, y ahí ya, digamos, rompieron relaciones. Y de ahí para adelante yo creo que más allá de salvar su pellejo, Carlos Polit no está dispuesto a irse solo. No está dispuesto a irse solo, y eso es lo que tiene temblando a todo el mundo acá ahora, porque él sí tiene los documentos originales. Pues ahí se vio en el caso de Serrano, que era no recuerdo bien, pero era un proceso que no aparecía y de repente apareció.
y apareció una copia en las manos de Serrano y de las, Claro, y de las manos de Pollitt desapareció. O sea, ahí hay información privilegiada que Pollitt, en una acción que no es correcta, que es ilegal también, pues ha sacado esa documentación o copias de esa documentación y las tiene ahora para jugarlas a su favor. Bueno, Pollitt lo hará en función de que esto le beneficie frente al proceso que tiene allá en los Estados Unidos. Es decir, no creo que Pollitt salga a lanzar lodo con ventilador, sino aportará las pruebas y documentos que le permitan negociar con sobre todo con Fiscalía de los Estados Unidos, la posibilidad de una rebaja en la imputación, que es un poco a lo que se juega dentro de la justicia, de esta justicia penal negociada que se maneja en el ámbito anglosajón. Así es, pero volviendo al tema que estábamos compartiendo, lo que estamos viviendo ahora es una historia que ya se repite y se repite y se repite. En este momento la realidad, desde su punto de vista no solamente legal, judicial, sino político, que yo sé que usted tiene una vena política también con la que nos puede ayudar a analizar este tema, ¿qué tan real es que el gobierno pueda gobernar únicamente a punta de decretos, reglamentos y pues algunas 2 o 3 acciones que puede realizar solo? Y no sé si está de acuerdo con que vaya a una consulta popular, si esa es la salida o la alternativa frente a la muerte cruzada. Bueno, yo creo que, a ver, un dato objetivo es que le han rechazado como 6 o 7 leyes. Una sola pasada y pasó por el Ministerio de la Ley. Ese es un dato objetivo. Entonces, claro, el presidente tiene 2 opciones. O manda a todos a su casa y se queda más o menos un año gobernando vía decretos leyes a través de la figura de la muerte cruzada, o replantea los próximos 3 años con los instrumentos normativos que actualmente tiene. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que actualmente el presidente cuenta con las leyes suficientes, con los instrumentos normativos, sobre todo tributarios, suficientes como para poder gobernar de aquí a los próximos 3 años que le quedan. Yo creo que será necesario un mayor acercamiento con la ciudadanía. Me parece que va a ser necesario una mayor inversión social, sobre todo, que se vea que esta bonanza presupuestaria generada por los altos precios del petróleo, pues llega al ciudadano por la vía de educación, por la vía de salud, por la vía de infraestructura básica, de vivienda. Entonces, yo creo que la inversión social va a jugar un gran rol en el futuro. Y creo que hoy por hoy mayor cosa no necesita del legislativo, pero tiene que además tomar en cuenta que no solamente es el bloqueo del legislativo, sino, como dije hace un rato, el tema del control del Consejo de Participación Ciudadana, por donde van a querer nuevamente orillar al gobierno a negociar, ponerle contra las cuerdas en una posición de desventaja y negociar lo que a cada bloque le interesa. En el caso del partido del correísmo, de UNES, obviamente lo que le interesa es licuar la responsabilidad penal de Correa y sus altos mandos, prófugos y presos. En el caso del Partido Social Cristiano, hay algunos allegados que están también muy involucrados en todos estos temas, de Ispol, Seguro Sucre y otros negocios, es decir, en todo esto juega un papel fundamental el control de la justicia, el control de la fiscalía, el control de Contraloría, el control de Procuraduría. Y es por ahí por donde creo yo que van a apuntar las flechas de aquí en adelante por parte de la oposición. Una oposición que más o menos juega quemémoslo todo, que ya lo arreglaremos cuando volvamos a hacer gobierno. Así es un poco la cosa, así ¿no? Es. Entonces, así es más o menos la jugada que quieren aplicar. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va sucediendo, porque la Asamblea también tiene este poder de fiscalización y pues seguramente seguirá presionando y digamos, impidiendo que el gobierno pueda hacer lo suyo a través de los juicios políticos, destituciones de ministros, sí, etcétera, bueno, etcétera, ¿no? hemos visto que lo del Contralor, por ejemplo, le salió chueco, no tuvieron votos. Hemos visto que algunos casos han tenido un poquito más de éxito, como el tema de la superintendente de bancos, es decir, se fueron contra la persona menos indicada, pero necesitaban una cabeza, necesitaban un trofeo. Ok, ya lo tienen. Y van a continuar en esas, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasa con los otros bloques también, porque a mí me parecería demencial que bloques como Izquierda Democrática o Pachacutic se monten en ese tren que no tiene una salida del túnel, ¿no? Bueno, veamos. Es demencial. Veamos qué es lo que... Políticamente suicida.
Claro, veamos qué es lo que sucede, porque pues ya hubo un ataque frontal contra uno de sus representantes o líderes, que es Javier Hervas, ¿no? Entonces ahí ya hay una lesión, no hay una herida que hay que cerrar. Sí, por supuesto que hay una herida, pero ojo, vamos a ver si es que la izquierda democrática cierra líneas, cierra filas alrededor de Hervas, que además, ojo, creo que ha tenido un intento poco exitoso de contestar las acusaciones que le hace directamente el presidente sobre el tema de evasión tributaria. Y vamos a ver si la izquierda democrática está dispuesta a jugarse sus activos políticos teniendo una elección tan cercana, tan a las puertas, como la que tenemos de los gobiernos seccionales a inicios del próximo año. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Y siempre bienvenido a Visionarias. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Encantado de estar acá.